cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, aquí empezamos a responder la primera pregunta. Bueno, una de las preguntas, no la primera. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mi mamá y Beatriz dijeron el Espíritu Santo. ¿Quién da los dones? Dios. Elizabeth dice Dios. ¿Quién da los dones? Dios a través del Espíritu Santo. Dani dice Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo, porque son los dones del Espíritu. La hermana Marina dice que el Espíritu Santo da los dones porque son del Espíritu Santo. Tiene lógica, ¿cierto? ¿Quién da los dones? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 8. Tal vez los dones no se dan, tal vez se nace con el don. No. Bueno, eso va a entrar en la discusión, Dani. Cristo. Pero Efesios, ¿quién dijo algo por acá? Cristo. ¿Quién dijo Cristo? Yo, su Yaferni, hija, Yaferni. ¿Bien? Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 8, lo acabamos de leer. Dice, ¿alguien tiene Efesios capítulo 4, versículo 8 que lo lea, por favor? Para todos. Por eso las escrituras. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue el que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿quién da los dones? Cristo. A través de Jesús. el Espíritu No, no. Santo. No a través del Espíritu Santo. Él nos da los dones. Él nos da los dones. ¿Por qué se llaman dones del Espíritu? ¿Por qué se llaman dones del Espíritu? Porque los aplicamos a través del Espíritu. Pero el que nos regala los dones es Jesús. Es lo que dice la Biblia. Pero eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Efesios 4:8. Cristo nos da los dones. Él subió a los cielos y le dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Pero es que debo algo más de 7 minutos hablando de dones. ¿Alguien sabe qué es un don? Es un talento. Es un regalo de Dios. Talento, Una regalo de Dios, cualidad ¿qué más? propia. Una cualidad ¿Cómo, hermano propia. Roberto? Una cualidad propia. Una cualidad propia, innata, como también lo había dicho el hermano Dani ahorita. Una ¿Qué piensan capacidad. ustedes? ¿Cómo, Daniel? Una capacidad. Una capacidad. Bueno. Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua acerca de lo que es un don. Dame un segundo, comparto la. Bueno. Definición. Don. Del latín donu, que es masculino, y dice dádiva presente, gracia especial o habilidad para una cosa. Relacionado al don, a dones del Espíritu Santo, en la teología cristiana, cualidades o disposiciones que el Espíritu Santo comunica al alma con el fin de hacerla más apta para recibir las mociones de la gracia actual. Amén. Ahora sí, ¿qué es un don? Una habilidad. Es una habilidad. Una Porque la Real capacidad. Academia de la Lengua me mandaron a buscar un diccionario. Ok, son unas habilidades. Los dones son unas habilidades. Pregunta. ¿A quién le dio Dios dones? A los hombres fieles de la iglesia. A los que han recibido a Cristo, a los bautizados. Ramón, solo a los fieles. No, a todos. A A todos. Y solo a los hombres. No, No, a a todos. todos. A todo ser humano. Hombre y mujer. Oiga, pero es que Ramón responda. Hay No, muchos no, Ramones, así. muchos Ramones. Mucho limón es lo que veo yo por allá. Ok, hermanos. Lo que La puedo realidad decir, es doctor, que nosotros es que tenemos. mientras la persona no se bautice,
según la promesa que hizo Ezequiel 36:27, cuando el Señor dice que iba a colocar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos, que es la promesa espiritual que habla allí, ahí en Ezequiel 36:27 está diciendo Dios, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. O sea, Sí. se está haciendo referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, no creo que a todos les dio ese don. Ahora, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres inteligentes como Dios lo es, pero los dones para manejar dentro de la congregación, dentro de la iglesia, vienen directamente de Dios o del Señor Jesucristo, que fue la promesa que hizo, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y uno de los dones que el Espíritu Santo dio a los apóstoles, o de los primeros dones, es enseñarles y recordarles todo lo que Jesús había dicho y enseñado. Entonces, para mí ese es un principal don que el Espíritu Santo empezó a dar a los apóstoles. Ok, muy bien, Ramón. Gracias. Sí, hermano, es cierto. Sin embargo, a ver, cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de los pecados, pues cuando nos bautizamos con el propósito bíblico, en Hechos 2:38 dice que recibimos dos cosas. Primera cosa que recibimos, ¿alguien lo recuerda? Perdón de Ya las pecados. dije. El perdón de los pecados. Y el segundo, el La don del palabra del Espíritu El don Santo. del el Espíritu. don del Espíritu Santo, que después Pablo en Efesios dice que es las arras, o sea, la garantía de nuestra salvación, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y vimos en el curso inmediatamente anterior de que el Espíritu Santo obró pasado en la iglesia del primer siglo, pero que sigue obrando presente en la iglesia del siglo XXI. Entonces, ¿a quién dio Dios los dones? ¿Únicamente a los apóstoles? ¿O será que todas las personas que llegan a los pies de Jesucristo, que obedecen el evangelio, Dios le va a dar a cada uno sus dones? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Él sigue dando sus dones. Es decir, en la actualidad, nosotros tenemos dones del Espíritu Santo. Sí. Amén. Sí. Amén. ¿Quiénes? Los bautizados. Los fieles al Señor, los hombres y mujeres fieles al Señor. Aquí tenemos que hacer una claridad. Aquí hay que hacer una claridad importante, hermanos, porque no es solamente decir los bautizados, porque, pues, lastimosamente, Muchos que se apartan de Dios. pues hay muchos que han sido mojados. Ujú. ¿Sí? No lavaron los pecados, sino que mojaron los pecados. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en mente. Pero es muy, muy importante que así como tenemos en mente que es para los fieles, es para la iglesia, que somos nosotros, ¿a quién le van a pedir cuentas un día por el uso o no uso de los dones? A cada uno. Cada uno. A cada uno. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que hace parte de la historia del Antiguo Testamento, que a muchos nos apasiona, y es los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Es muy interesante comprender lo que allí estaba pasando históricamente. Eso ocurrió el martes, el último martes de vida de Jesús sobre esta tierra. Jesús está saliendo para Betania, y cuando él va saliendo, llegan a una parte donde se ve el edificio del templo y los apóstoles empiezan a mostrarle el templo a Jesús. Y Jesús le dice, les aseguro que no va a pasar esta generación hasta que ese templo sea destruido y no quede de él piedra sobre piedra. Ay, ¿cómo así, Señor? ¿Y cómo van a pasar todas estas cosas? Y viene Jesús explicando todo lo que iba a pasar, haciendo una profecía de lo que iba a ocurrir o de lo que ocurrió históricamente aproximadamente 36, 37 años después, cuando el emperador romano Tito
sitia a Jerusalén y la destruye. ¿Sí? Pero todo lo que está ahí en capítulo 24 y capítulo 25 está estrechamente relacionada, no con el fin del mundo, sino con la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, en capítulo 25, que sigue siendo el mismo contexto, Jesús da 3 enseñanzas. Una enseñanza es la parábola de las vírgenes. Las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas. ¿Qué le pasó a las insensatas? Así. Quedaron sin aceite. Se quedaron sin aceite. Sí. Y después Llegó el novio No pudieron entrar. llegó el novio, o y no las sea, dejaron entrar. No quedaron pudieron entrar. como novia de pueblo. Vestidas Quedaron y por alborotadas. fuera. Por fuera las dejaron vestidas y alborotadas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero inmediatamente después de eso, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se iba a ir lejos y decidió repartir sus bienes entre sus colaboradores. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. A cada uno conforme a sus habilidades. Y se fue. Pasado un tiempo volvió y llamó a sus trabajadores a rendirles ¿qué? Cuentas. Cuentas. ¿Y qué dijo el que tenía 5 talentos? Venga 10. Señor, 5 talentos me entregaste, fui, negocié con ellos y he ganado otros 5 talentos. Los 5 talentos. Y el Señor le dice, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Viene al que le entregaron 2 talentos, y el que le entregaron 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, yo negocié con ellos, y he ganado otros 2 talentos. Toma tus talentos y la utilidad. Y el Señor le dice, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegó al que le dieron 1 talento. ¿Y qué respuesta tenía el de 1 talento? No enterró. No, me dio miedo. Dio miedo. Ok. no respondí. Eres Yo sé que ustedes conocen la historia. Yo sé que ustedes conocen la historia. Olvidémonos del final. Vamos a hacer de cuenta que no conocemos el final. Vamos a olvidarnos del final de la historia de los talentos por un momento. De los 3, ¿quién hizo lo más seguro? El último. El último. El último hizo lo más seguro. Sí. O sea, financieramente, No arriesgó. No se arriesgó. o sea, hay una ley en las finanzas que dice a mayor riesgo, mayor utilidad, Yeah, ¿sí? sí. Mayor ganancia. Pero mayor pérdida también. Por eso se llama riesgo. Sí. Eso es el riesgo. Mire, la inversión, bueno, no hizo una inversión. La acción más segura la hizo el que tenía 1 talento. Claro, nosotros conocemos el resultado. Vamos a fantasear con la historia un poquito. ¿Qué hubiese pasado con el de 5 si se hubiera quebrado? ¿Con qué iba a responder? No. Hermano Roberto, ¿qué va a decir? No, pero también ahí no dicen, también hay un dicho que dice que no arriesga, no gana. Por eso, hermano, es lo que les digo. En ingeniería financiera se dice, a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero si nos olvidamos de eso, o sea, ¿qué hubiese pasado si el de 5 talentos se quiebra? ¿Con qué le iba a responder al Señor? Ahora, según las palabras del último siervo, del que le dieron 1 talento, el tipo no era una perita en dulce. Porque le dice el que tenía 1 talento, Señor, yo conocía que eres un hombre temeroso, que ciegas donde no has sembrado, y tarará, entonces tuve miedo, fui, guardé tu talento. Señor, toma tu talento. ¿Qué perdió? Nada. Nada. Credibilidad. El dueño del talento no perdió absolutamente nada. Nada. Perdió los intereses, dijo él. Sí, le hubieras dado mi dinero al banquero, yo hubiera recibido mi Ahora, ¿había dinero banco en ese con los entonces? intereses. ¿Cómo? ¿Había banco en ese entonces? Al parecer, había que... Al parecer había banco, eso se lo tendríamos que preguntar a Levi, que era cobrador de impuestos de derechos, donde consignaban la plata de Roma. Sí. ¿Cierto? Porque Sin siempre me he hecho esa embargo- pregunta yo, de que cuando lo leo digo yo, ¿y será que había banco en ese entonces? Para que vea. ¿Puedo opinar? Sí, claro.
Siempre puedes opinar. Yo entiendo ahí que los líderes son los bancos. Tan siquiera le hubiera dado a los líderes. Bueno, podría ser, ¿cierto? El punto fue que el que tenía un talento no hizo nada. Ni positivo ni negativo, no hizo nada. Se quedó quietecito, fue Jugó a la segura. Jugó a la segura, ¿sí? ¿Qué Néstor, pasó? Sí, Ramón. es que yo creo que es bueno, pues, no pasar por alto que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. O sea, Sí. no hay ningún ser humano, ni dentro ni fuera de la iglesia, que no tenga la capacidad de hacer algo o por alguien. O sea, lo que Muy Dios bien. realmente está reclamando es la virtud o la capacidad que venía de parte de Dios, que Él no la utilizó. No Stop. Ahorita, Ok. ahorita. No Sí. se nos adelante, Ramón. Crisis. Entonces, el tipo se fue a lo seguro. Pero recibió ¿qué? El castigo. Castigo. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo que acaba de decir Ramón. Todos tenemos la capacidad. Dios nos ha dado diferentes capacidades. Y hermanos y hermanas que me están escuchando esta noche, yo quiero que ustedes se destapen los oídos. Límpiense los oídos para lo que les voy a decir. No hay un solo cristiano sin talentos. No hay un solo cristiano sin dones. Amén. Amén. Es Así imposible. Ay, hermano, pero es que yo no estudié. Y Pedro tampoco había estudiado. Ajá. Ujú. Pedro tampoco había estudiado. ¿O qué carrera tenía Pedro? No. Era Ninguno. atleta. Corría más que Juan. Estaba sacando Sabía de pescado. pescado. Ah, no, era fondista porque Juan era velocista. Juan le ganó en el pique al sepulcro. Hermanos, no hay un solo cristiano en el mundo. Alguien que haya nacido de nuevo, que no tenga un don, que no tenga un talento del Espíritu Santo. Solamente que nosotros decidimos voluntariamente esconderlo. Voluntariamente nosotros lo escondemos. Y nosotros queremos presentarnos, o algunos quieren presentarse delante del Señor, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que cada uno de nosotros compadezca ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de qué? Lo bueno y lo malo. De los talentos que le entregaron. Para dar cuenta. A ver, Beatriz, ¿usted qué hizo con el talento que yo le entregué? O con los talentos que yo le entregué. Muchas cosas. Ay, Señor, ojo, que la enseñanza que sigue ahí después, en Mateo capítulo 25, nos tiene que llamar poderosamente la atención en esto. A veces nosotros queremos forzar los dones o talentos que el Señor no nos ha dado. A veces lo queremos hacer voluntariamente y a veces, pues, más una culpa de nosotros, los que de alguna forma fungimos como líderes, porque queremos que la gente esté ahí desarrollando talentos que de pronto no tiene. ¿Sí? Pasa mucho. Vemos un jovencito, un adolescente que es activo en la iglesia, todo, ya lo queremos poner a predicar. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es, ese es el don que Dios le dio. Ese es el don que Dios le dio a ese hermano. Entonces, todos nosotros decimos, ay, hermanos, ¿qué sabe qué? Yo creo que yo no tengo don. Pero eso es imposible. Porque todo lo que Dios planta da fruto abundante. Amén. 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 Fiel es Dios para que su palabra no vuelva a él vacía. Y la semilla que él plantó en nuestro corazón, sí o sí, tiene que dar fruto. Entonces,
¿Qué pasa? Nosotros necesitamos entender, uno, yo no tengo que forzar dones. Y es como termina Mateo 25, porque dice que el Señor va a llegar y va a arreglar, va a colocar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y le va a decir a los de la derecha, ¿qué es lo que les va a decir? Venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, porque, y les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿cierto? Pero le va a decir a los de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad. De maldad. Y mientras los de la derecha dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Los de la izquierda dicen, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre hicimos, si en tu nombre evangelicé, si en tu nombre hice aquello, pero si no fue lo que te dieron para hacer. Y Jesús le dice, nunca los conocí. Entonces, hermanos, ¿todos tenemos dones? Sí. Sí. Amén. ¿Hay un hermano o una hermana en la congregación que tenga todos los dones? Sí. No. No. ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque no puede Puede tener varios. Puede Sí. tener varios. Pero simple Beatriz. El apóstol Pablo no los tuvo todos. Y era el apóstol Pablo. Ya, empecémonos a comparar. Sí, empecémonos a comparar. Cada uno de nosotros con el apóstol Pablo. A ver cuánto le sacamos de ventaja. Néstor, pues podemos tener habilidades, pero siempre hay algunas dominantes, las que más desarrollamos. Exactamente. Entonces, ojo que las habilidades, talentos, dones con los que el Señor nos dotó tienen un propósito. Amén. Y es edificar la iglesia. Amén. Nunca el don está para satisfacer mis deseos personales. Los dones están para edificar la iglesia. Entonces ahí es cuando las hermanas hacen mala cara y otros hermanos dicen, sí, que es que los únicos que edifican la iglesia son los predicadores, los pastores, no, qué pereza, no, ¿para qué? Entonces yo, ¿para qué estoy aquí? Sí. A ver, hermanos. Ahorita les dije que el catecismo católico nos habla de 7 dones, pero la Biblia nos habla de muchos más. Y también tengo que entender que no solamente son habilidades espirituales, hay habilidades materiales que yo puedo poner al servicio de la congregación para que ésta se edifique. Y ahí Amén. estoy utilizando ¿qué? Mis dones. Mire, conozco a un hermano, si en el cuerpo no sé, no, conozco a un hermano en una de las congregaciones de Bucaramanga. Yo a ese hermano lo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero lo admiro muchísimo porque para mí el gordo es un berraco. Fue un tipo que no sabe leer y escribir. Y tiene empresa, Monteso. No. Sabe sumar, eso sí. Él sabe sumar, él sabe hacer cuentas. Pero no sabe leer ni escribir. Ahora, pensemos en esto. Un hermano que no sabe leer y escribir, ¿qué don puede tener ese hermano? ¿Cómo puede ese hermano edificar la iglesia? Pues sí, obviamente, el hermano, pues ahorita él ha estudiado y todo, pero no es lo que se le da más fácil a este hermano la enseñanza, por obvias razones, ¿no? Ya. Sin embargo, este hermano tiene una característica. Ese hermano es de un cuidado con los visitantes. Ese hermano llega, de los primeros que llega al servicio. Bueno, estaba hablando cuando la iglesia se estaba reuniendo presencialmente. Era de los primeros que llegaba al edificio.
Y él saluda a todos los hermanos con mucho ánimo. Uy, es una cosa súper especial. Pero él está pendiente en la puerta del visitante. Y cuando llegó alguien que él sabe, porque él conoce a los hermanos de la congregación, sabe que es visitante, él lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién te invitó? Ah, me invitó la hermana Adriana. Ah, qué bueno. Entonces de pronto él vio, Adriana no ha llegado. ¿Saben qué hace él? Va y acomoda a este hermano junto a un hermano que él sabe que es muy hábil buscando los textos de la Biblia y que tiene la Biblia, para que ese hermano le vaya mostrando a él que lo que estás diciendo allá al frente es conforme a las escrituras. ¿Sirve o no sirve un hermano así? Claro. Amén. Sí. Amén. Amén. Adriana, ¿qué sería de nosotros en la congregación de los colores si en ese saludo afectuoso de Oscar Pareja cada vez que está? No, Adri. Claro, todo el mundo lo extraña. Sí. Todo el Hace mundo- falta. Llega buscándolo. Sí. Hace falta. ¿Sí? El hermano también enseña, pero el hermano está ahí pendiente, ¿sí? De quién llega y la forma en que él saluda a todos los niños, ¿sí? Eso es servir, eso es poner esas habilidades al servicio, a la edificación de la iglesia. Eso edifica. Está por aquí la esposa de Ángel. Alicia. Alicia a la 1, Alicia a las 2, Alicia a las 3 no está. He sabido de la hermana Alicia que cocina muy rico. Pero no solo que cocina muy rico, sino que cuando hay actividades allá en la congregación de Impact, ella siempre está dispuesta para... Yo doy una mano con la cocina. Eso se llama servir. Amén. Eso es poner las habilidades que Dios me ha dado al servicio de su iglesia. Eso Y ese también es el edifica. que más le gusta a Néstor. ¿Cómo, hermano? El don que más le gusta a usted, que le sirvan bastantico. Comer, sí. Ah, yo tengo dónde comer, sí, total. Pero también cocino, papá. Eso es lo bueno, que también cocino. Entonces, hermanos, miren. Saquémonos, nos limpiamos los oídos para escuchar. Todos tenemos dones. Amén. Y saquémonos de la cabeza, la idea que solo cuando predico la palabra de Dios estoy edificando la iglesia. Eso es falso. La iglesia se edifica de muchas otras formas. No solamente a través de la enseñanza. La enseñanza hace parte de la edificación de la iglesia, mas no es el todo en la edificación de la iglesia. No es el todo en la edificación de la iglesia. El apóstol Juan habla de el afecto fraternal, el amor, que nos amemos los unos a los otros. Y uno tiene que edificar desde el amor. Pero no solamente cada 8 días llevando una predicación de primera de Juan capítulo 4, ¿no? De Dios es amor. No. Apliquemos ese amor y compartamos con amor. ¿Sí? Entonces, mire, y a lo largo de esta serie, espero, hermanos, perdón si escucharon, acaba de hacer gol Colombia. Tenemos que esperar nosotros o entender en esta serie de que yo tengo muchas cosas que dar para la iglesia. Así no me pare al frente a enseñar. Acá hay entre nosotros 2 hermanos que al uno tengo el gusto de conocerlo personalmente, al otro lo distingo virtualmente. Pero estos 2 hermanos, eso de ir a predicar el evangelio, eso de ir a evangelizar, les brota. O sea, transpiran evangelismo. Son el hermano Daniel y el hermano Ramón. Los admiro, respeto esa obra, oro por ustedes. Gracias. Pero de pronto no es
el don que yo más tengo. Yo puedo tener otros, puedo ver de otras formas. Conozco a la niña de la casa. ¿Recuerdan quién es la niña de la casa? Daniel, ¿usted recuerda quién es la niña de la casa? Olguita. Olguita, mi tía. Va. Otro don que yo no tengo es el de visitar enfermos. Hermanos, yo voy a un hospital, pero ya por la última. O sea, casi que estoy diciendo, venga, no hay otro. David, no puede decir vos. Elizabeth, usted enfermera mía, vaya usted. Pero ¿saben por qué es, hermanos? A mí los hospitales me deprimen. O sea, yo no soy la persona que, o sea, ustedes me ven aquí riéndome y que mantengo animado y todo. Yo no puedo llegar a yo llego a un hospital. ¿Y uno qué dice? Empiezo como a recordar lo que estudié en la escuela y pues, nunca me dijeron qué es ir en hospitales. Sí, y yo salgo súper triste, yo salgo súper deprimido. Pero mi tía Olga, Dios mío bendito, señora, menciona en un enfermo. Menciona, ay, no, es que hay que ir a cuidar al enfermo. Yo lo cuido. Antes de ella irse a vivir a Caucasia, es que hay un hermano en tal parte que no es de Medellín, pero necesita que lo cuiden unos días y lo acompañe al médico. Yo lo cuido. Esa es mi tía. Ese es el don. ¿Quién puede decir que eso no es un don que Dios le dio a ella? Y que ella no lo está utilizando para edificar la iglesia. Entonces, hermanos, voy a hacer una pregunta y me levantan la mano los que tienen la cámara prendida, que yo los veo, si no, el emoticón. ¿Quiénes quieren seguir estudiando los dones del Espíritu Santo como curso? Explico. Resolviendo tareas. Esforzándonos a aprender más, con más ahínco. ¿Quiénes quieren? ¿Es Beatriz o Yaferni? Porque es que A también... dos. A las dos. Ah, bueno. Ok. Ella me copia a mí. Yo le copio Está a ella. Daniel, Beatriz, Daniel, Yaferni, Elizabeth, Yamid, la hermana Daisy, mi hermano Dani. Ok. La hermana Luz. Bueno. Para los hermanos que solamente quieren asistir y todo, son totalmente bienvenidos. Vamos a participar todos, vamos a edificarnos y vamos a aprender todos. Para los hermanos que levantaron la mano, para el día jueves, van a leer 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4 y versículos 10 al 12. Léalo. Capítulo 12, versículo 4 y versículos 10 al 12. Y nos van a contar muy rápido, se van a tener 1 minuto. Y 1 minuto son 60 segundos. Si lo hacen menos de 60 segundos, mejor. En más no, porque en el minuto, al minuto lo corto. A los 60 segundos lo corto por cuestión de tiempo. De acuerdo a lo que ustedes leen allí, nos van a contar en menos de 1 minuto, máximo 1 minuto, ¿qué don creen ustedes que tienen? Y si de pronto lo que ustedes leen allí dice, no, hermano, ¿sabes qué? Lo que está ahí no, pero yo creo que yo tengo este don, o yo pienso que o yo siento que tengo este don, no lo van a compartir. ¿Listo? Amén. ¿Veamos así? Muy bien. Beatriz sabe, Beatriz me conoce como profesor, y a mí me puede olvidar cualquier cosa, menos una tarea. Cualquier cosa, menos una tarea. Esa no se me olvida, créanme que esa no se me olvida. ¿Listo, hermanos? Hermanos, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos bienvenidos a esta nueva serie y oremos a Dios para que Él nos ilumine, para que descubramos cuáles son esos dones que nosotros tenemos y lo más importante, que los descubramos y los pongamos al servicio de la iglesia, porque para eso nos los dieron, para que los usemos. Acompáñenme a orar, por favor. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias